Buenos días. Estamos esperando a que se agreguen sus demás compañeros, por favorcito. Arana Castillo, Presente, Miss. Cortés Herrera, Presente, Miss. De la Rosa Cortés, Presente, Miss. García Espejel, Presente, Miss. Hernández Espinosa, falta. Hernández Moreno, Presente, Miss. Hernández Pérez, Presente, Miss. Islas Hernández, Mena Félix, Presente, Miss. Islas Pérez, Presente, Miss. Monsalvo Juárez, Presente, Miss. Morales Pascual, Presente, Miss. Pacheco Vázquez, Presente, Miss. Ramírez Bravo Silvana, Presente, Miss. Rojas Meneses Angelita. Presente, Miss. Ok. Voy dando anuncios. Bueno, ya estamos en la parte final del el cuatrimestre. Entonces ya viene pues obviamente las entregas de los trabajos finales, los cuales hemos estado desarrollando durante el cuatrimestre. ¿Ok? Ahorita de manera ya final les voy a indicar qué es lo que tienen que entregar, ¿ok? El examen está programado para el 12 de agosto. 12 de agosto es el examen. Me parece, el siguiente miércoles. El examen va a estar dado de opción múltiple. Les voy a mandar igual el link y ya ustedes resuelven, ¿ok? Ese mismo día, me parece que en el calendario está el examen extraordinario. Creo que no tengo problemas con nadie, pero si alguien tiene que ya haya checado su récord de calificaciones y hay algún problemilla con respecto a la evaluación y de que no alcanza a pasar, y que quiero decir pues que va a presentar extraordinario, me lo hagan saber para que yo prepare el examen para esa fecha y ese día se tiene que hacer el extraordinario, ¿sale? Ya lo podremos hacer, no sé, fuera de clase, ese examen extraordinario, pero me parece que nadie está en ese caso extremo, ¿ok? Pero pues ustedes manéjenlo, o sea, revísenlo de manera personal, a lo mejor se me pudo haber pasado y sí hay alguna persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque pues hay que seguirlo de acuerdo a los calendarios de la institución
y si ese día no se hace el examen, pues entonces no se los registran, porque yo tengo que pasarlo a coordinación y ahí en coordinación, pues ya, si no es en la fecha que corresponde, pues no me lo van a autorizar, ¿ok? E igual el caso de que pues que tienen que hacer el pago, los trámites que tengan que hacer. Entonces, vayan revisando ese aspecto para que también no los agarre ahí muy desprevenidos. Bueno, mi examen parcial, ya dije que va a ser en línea, les voy a mandar el link. Ese va a ser el del cuarto parcial. En este sentido, se tiene que realizar porque recuerden que sexto, segundo y cuarto son totalmente institucionales, totalmente, y primero y tercero pues son los internos, que conmigo hacen los 4 exámenes. O sea, los 4 parciales tenemos evaluación con una batería. Bueno, vamos a ver. Hemos estado viendo dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la encuesta, vimos la entrevista y hoy vamos a ver lo que es la observación. ¿Sale? Esta es la última técnica e instrumento que vamos a trabajar y se va a incluir igual en nuestro avance de investigación que tenemos. Ustedes todavía no tienen un protocolo completo, lo que tienen es un avance, pero ese avance pues es lo que se va a revisar porque finalmente fue todos los temas y es la parte concluyente, es la parte práctica dentro de, de la asignatura. Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla y vamos a ver el tema de observación. Entonces, pónganle ahí en su cuaderno la observación. Ok. ¿Qué es la observación? Bueno, aquí hay 2 definiciones. Una es de acuerdo al pequeño Larousse y dice que es la capacidad e indicación que se hace sobre alguien o algo. Es una anotación o un comentario que se realiza sobre un texto. De la misma manera, otro diccionario, el nuevo Espasa, dice que es examinar atentamente. ¿Ok? Por su parte, o por otro lado, estos autores, Sierra y Bravo, definen a la observación como la inspección y el estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. Entonces, otro autor, Dahlen y Meyer, consideran que la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales, o sea, los hechos. Fíjense, hay términos convergentes y esos términos convergentes pues nos dicen que es algo así como inspeccionar o examinar. Eso es parte de la observación. Pero yo también tengo otras acepciones y Bunge señala que es el procedimiento empírico elemental de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o fenómenos de la realidad actual. Por su parte, Anderegg dice que la observación participa en los procedimientos para la obtención de información del objeto de estudio, derivado de las ciencias humanas. Y nos menciona que la observación es un instrumento de investigación, el cual se emplea de manera sistemática para obtener información a través de los principios del método científico, buscando la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. Entonces, si se fijan, todas estas definiciones pues nos conducen a dar varias características de la observación.
Hay quien nos dice que es una capacidad, hay quien nos dice que es, ¿era qué? Una inspección, que nos dice que es examinar, ¿sale? Ahora ya en esas definiciones nos dicen que es un instrumento. Entonces, con todas esas palabras clave, pues finalmente nosotros podemos definir a la observación. Clases de observación en la investigación. La observación es diferente, no es la misma. Entonces hay una clasificación. Y hay dos, una que es la científica y otra la no científica. En el caso de la observación científica, dice, significa observar un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea investigar y para qué quiere hacerlo, o cuál implica que debe preparar cuidadosamente la observación. ¿Qué quiere decir esto de la observación científica? Bueno, es cuando nosotros tenemos toda la intención de tomar los datos en algo que vamos a examinar. Así. O sea, ya lo tenemos definido, ya lo tenemos precisado. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pero yo también tengo la observación no científica. Y dice, significa observar sin intención, sin objetivo definido y por lo tanto sin preparación previa. ¿Ok? Esas son las dos clases de observación. La que nosotros ocupamos es la observación científica. ¿Cuáles son los pasos clave para llevar a cabo en la observación? Número 1, pues hay que determinar el objetivo, la situación o el caso que se va a observar. ¿Cuál es mi fenómeno de estudio? ¿Eso cómo lo tengo? Bueno, pues yo lo tengo a partir de mi problemática. Entonces yo ya elegí una problemática. De esa problemática ya elegí una población, o sea, en donde voy a trabajar, y de esa población o de esa totalidad, yo elijo una muestra, que es el subconjunto de datos o subconjunto de personas en donde yo voy a medir las variables. Entonces, en esa muestra es en donde yo aplico las técnicas y los instrumentos. Entonces, a la muestra es a la que le voy a aplicar la encuesta, a la muestra es a la que le voy a aplicar la entrevista y en este caso a la muestra es a la que le voy a aplicar la observación. Entonces, por eso, en una primera instancia, dice determinar el objeto situación, o sea, el caso que se va a observar. ¿Qué es lo que voy a observar? Bueno, pues los estudiantes de tercer año de primaria, tercero A. Entonces ya estoy determinando. Número 2, determinar los objetivos de la observación. ¿Para qué se va a observar? Y entonces a partir de esto, con esos objetivos de la observación, pues yo voy a tener claro, porque a lo mejor yo puedo llegar al aula señalada y voy a decir, es que voy a observar. Sí, pero ¿qué vas a observar? Pues hay muchas cosas que observar. Entonces, si yo no lo tengo delimitado, yo no sé exactamente qué es lo que quiero o qué es lo que necesito observar, pues voy a andar divagando, ¿no? Así como que, pues es que nada se me hace importante, todo se me hace común. No, yo debo de tener ya establecido qué es lo que necesito observar. Por ejemplo, si necesito observar el proceso de enseñanza-aprendizaje, si necesito observar el clima áulico, si necesito observar todo el contexto, o sea, ¿qué es lo que necesito? Bueno, eso va a estar determinado en los objetivos. Determinar la forma con que se van a registrar los datos, o sea, ¿cómo voy? ¿Voy a llevar un registro anecdótico? ¿Voy a llevar un diario de campo? ¿Voy a llevar una guía de observación? ¿Voy a hacer un video? O sea, ¿cómo voy a registrar la información?
Ya que analicé estos puntos, ya los llevé a cabo, bueno, pues entonces ahora sí observo cuidadosa y críticamente el lugar de donde yo voy a obtener la información. ¿Qué quiere decir observar cuidadosa y críticamente? Bueno, críticamente está relacionado con el término de objetividad, en donde no debe de haber sesgos en la obtención de la información. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahí yo debo de reportar o debo de colocar los hechos tal cual se encuentran establecidos, ¿ok? Registrar los datos observados, pues en el documento, si yo llevo mi diario de clase, bueno, ahí en el diario, si llevo mi libreta de notas, en mi libreta de notas, si yo llevo una guía de observación, en la guía de observación o en el registro anecdótico, en donde yo haya decidido para anotar la información. Ya que hice esto, o sea, ya observé, ya registré los datos, bueno, pues ahora se va a analizar e interpretar esos datos. O sea, ¿qué es lo que me arroja esos resultados? Para así conducirme a la elaboración de las conclusiones y por último, elaborar un informe de observación. O sea, yo ya voy a traducir toda esa información y la voy a colocar de ya en forma de prosa y de esa manera pues voy a estar haciendo la descripción de ese proceso de observación que llevé a cabo. ¿Ok? ¿Qué modalidades tiene la observación científica? Bueno, la primera es la observación participante y la no participante. Dentro de esta, la observación no participante dice es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, el hecho o el fenómeno investigado. O sea, quiere decir que el investigador no va a estar dentro del grupo que se va a observar. Puede ser que lo haga esa observación a través de un tercero o desde un ambiente externo, o sea, desde afuera de el área se esté llevando a cabo esa observación o que otra persona le auxilie y lleve a cabo la observación. ¿Sale? La observación participante es cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro. Entonces aquí en esta observación participante, el investigador o la persona que está recabando la información se incluye en el grupo que va a observar. ¿Ok? Entonces, la no participante es cuando no se incluye, no se involucra con el grupo a observar, a investigar, y la participante cuando sí hay una inclusión, o sea, está observando desde adentro, forma o participa en las actividades. Pero yo también tengo la observación individual y la observación en equipo. La observación individual es la que realiza una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque dentro de un grupo se le ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola. Entonces, esta observación individual, por ejemplo, yo tengo una sola persona que está llevando a cabo la investigación. Bueno, esa persona es la que va a ir a hacer la observación. Pero hay veces que hay trabajos o actividades en equipo y entonces son 4 o 5 personas. Pero de esas 4 o 5 personas se elige solo a una y es la que va a ir a hacer la observación. Entonces, ahí es cuando aplica la observación individual. La observación de equipo o de un grupo es la que se realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo.
que efectúa una misma investigación y puede realizarse pues de varias maneras. Entonces aquí esta observación de equipo o observación en grupo, pues quiere decir que todos los elementos, supongamos que son 4 integrantes, bueno, los 4 integrantes se integran para llevar a cabo la observación. En este caso, ahí puede ser que los 4 integrantes a la par, o sea, al mismo tiempo, hagan la observación o cada quien observe de manera diferida. ¿Sale? Pero también tengo la observación directa e indirecta, que esta es muy relacionada, está muy relacionada con la observación participante y no participante. La directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Ay, Salud, Miss. ay, gracias, perdón. Entonces, la observación directa, cuando el investigador de manera personal relaciona, indaga o examina el hecho o el fenómeno. La indirecta, cuando entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Esta observación indirecta se parece mucho a la no participante y la directa pues está muy relacionada a la participante. ¿Sale? También tengo la observación estructurada y la no estructurada. La no estructurada también se le llama simple o libre y es la que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. O sea, esta observación no estructurada no tiene establecido específicamente el punto de observación. Entonces, no está establecido en dónde se van a llevar a cabo las notas. Entonces, en este caso de la observación no estructurada, el investigador o la persona que va a llevar a cabo la observación llega y observa todo, o sea, no tiene un formato. Y entonces lleva su libretita y ahí empieza a anotar todo lo que observa, todo lo que él considera importante. Por eso es no estructurada, porque no tiene una estructura como tal, ¿ok? Pero también está la observación estructurada, que en esta se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, por lo cual se le denomina observación sistemática. En esta observación estructurada, pues sí, ya hay una guía, ya sabe específicamente qué es lo que tiene que observar, por ejemplo, ventanas, número de ventanas, la puerta, disposición del pizarrón, de la biblioteca del aula, del locker o el librero con respecto al aula, con respecto a las bancas. Bueno, pero ya está establecido, ya lleva en su cuadernito o lleva en su guía o su guión de observación qué es lo que tiene que observar. O sea, ya está ahí escrito y entonces aquí el investigador pues va siguiendo de acuerdo a ese guión, o sea, lo va completando. O también ya hay cuadros y él nada más va completando la información del cuadro. Esta observación sistemática o estructurada es la que se ocupa en la investigación cuantitativa. La no estructurada es la que se ocupa en la cualitativa. Y ustedes podrían preguntar, bueno, ¿y para la investigación mixta? Bueno, para la investigación mixta hay una observación semi-estructurada que lleva elementos tanto de la estructurada como de la no estructurada. O sea, ya va a llevar un guión establecido, pero también va a tener un espacio para notas, en donde en esas notas el observador pues va a agregar información extra o información adicional a lo que se está observando. ¿Sale?
Pero, ¿qué problemas tiene la observación? Bueno, uno, pues la debilidad básica de la técnica estriba en que el observador haga inferencias incorrectas. Pero pues bueno, estas pueden superarse en buena medida utilizando pues a los observadores de manera sistemática. ¿Ok? Esa sería una debilidad, pero puede ser cubierta. Otro problema radica en el observador. Cuando forma parte de la misma situación que observa, lo que casi siempre ocurre, y que puede afectar el comportamiento de los sujetos de estudio. Eso es una problemática muy común porque, por ejemplo, los niños o los jóvenes, no sé, el grupo que voy a observar tiene una dinámica de clase específica o particular. Y cuando nosotros llegamos como nuevos, entonces en ese momento ellos cambian su dinámica o cambian su comportamiento y eso influye. ¿Por qué? Porque lo que se está observando realmente no es la realidad. Hay un cambio en el hecho de que ellos, así como que cuando hay visitas te portas bien, ¿sale? Y eso pues no se está recogiendo la información tal cual es o como debe de estar. Dice, la situación es distinta si el observador forma parte de una situación organizada. En este caso, es más bien un problema para el observador. Pues sí, porque no va a poder obtener toda la información de manera fidedigna. Entonces ahí en el análisis de resultados pudiera decirse que va a haber un sesgo, o sea, va a existir cierto grado de error y ese error pues va a ser conducente a que pues los resultados que se obtengan o los resultados que se arrojen no van a ser 100% fidedignos. ¿Ok? Procedimientos de la observación. Bueno, en términos generales, determinar los propósitos, definir una muestra de las conductas que se observarán, elaborar los instrumentos de observación. Y entonces aquí, en dónde se va a colocar el resultado o lo que se va a observar. Bueno, puede ser a través de una lista de cotejo. Una lista de cotejo en donde yo ya llevo escrito y nada más voy palomeando, o sea, voy colocando palomita o tache. Por ejemplo, las bancas están ordenadas y luego tengo enfrentito una columna que dice sí y otra columna que dice no. Y entonces yo le voy a poner palomita o tachecito. Si sí están ordenadas, bueno, a la columna de sí. Si no están ordenadas, le voy a poner palomita o tachecito a la columna de no. Las bancas son suficientes para todos los alumnos y ahí ya le coloco sí. El escritorio del maestro se encuentra de manera ordenada, sí. La clase consta con el ambiente necesario para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no. Los alumnos se sientan adecuadamente, sí. Bueno, esa es una lista de cotejo. Y entonces ahí yo ya nada más voy colocando sí o no de acuerdo a los enunciados o de acuerdo a los ítems que ya tengo establecidos. ¿Sale? Bueno, los registros anecdóticos. ¿A qué se refiere estos registros anecdóticos? Voy colocando las anécdotas por día o qué fue lo que sucedió en ese día. Algo relevante que sucedió en el día. Y entonces es una libretita y que precisamente ahí se anota el día y qué fue lo que pasó. Hoy tal fecha, 5 de agosto del 2020, los alumnos se presentaron de manera formal o de manera cotidiana. Sin embargo, el compañero X al momento de entrar se cayó o tuvo este problema y entonces ahí se registra o se anotan las anécdotas que surgieron durante ese día. ¿Ok?
Pero también están las escalas de apreciación, numéricas, gráficas o descriptivas, en donde pues yo voy a estar colocando todo el proceso de la observación. Y por último, tengo también un documento y ese documento se llama Guía de Observación. Esa guía de observación es la más común y es donde yo puedo colocar toda la información de mi contexto, pero también puedo colocar información de mi muestra en específico. ¿Ok? De acuerdo a Tamayo, la guía de observación dice que es un formato en el cual se pueden recolectar los datos de manera sistemática y en donde se pueden registrar de manera uniforme, ¿ok? O de forma uniforme. Entonces, esta guía de observación es un instrumento que pertenece a la técnica de observación. Recuerden que ya en clases pasadas habíamos visto la diferencia entre técnica e instrumento. Técnica es todo el procedimiento e instrumento es algo palpable y es realmente con lo que se va a medir. En este caso, la técnica es la observación y el instrumento es la guía de observación. O sea, es una hoja o varias hojas donde se va anotando lo observado. La guía de observación ofrece una revisión clara y objetiva de los hechos. Agrupa los datos según necesidades específicas y se hace respondiendo a la estructura de las variables o elementos del problema. ¿Ok? Entonces, esa guía de revisión está o es de manera esquemática y de manera esquemática porque a lo mejor puede incluir cuadros o esquemitas en donde yo voy a tener de manera resumida la información que se está anotando con respecto a la observación. Pero esta guía de observación, o sea, ese esquema o esos cuadros que estoy colocando, pues deben de tener validez y confiabilidad. ¿A qué se refiere la validez? Pues de que sea capaz de medir lo que se desea y que a su vez esta medición sea posible de realizarse. O sea, que sea objetiva y veraz. La confiabilidad es la precisión y la estabilidad que el instrumento tenga en distintos momentos de estudio. O sea, qué tan confiable es que pueda yo aplicar ese instrumento en otro momento del estudio. O sea, cuando ya apliqué las estrategias, bueno, ahora, ¿cómo voy a aplicar ese instrumento? ¿Sale? Esas dos características, validez y confiabilidad, son las más relevantes con respecto a estos instrumentos. ¿Cuáles son las fases de la elaboración de la guía? Bueno, hay dos fases principales y cada fase consta de un conjunto de pasos. ¿Ok? En la primera fase, 1, contar con el objeto de investigación. 2, claridad en los objetivos de la investigación. O sea, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿Qué es lo que quiero indagar? 3, categorías del objeto de estudio. 4, seleccionar los indicadores a observar. 5, estructurar el diseño de la guía de observación. Y 6, el encuadre del instrumento. ¿Va a ser cualitativo, va a ser cuantitativo o va a ser mixto? Y ya que se ha delimitado esta primera fase, se procede a la segunda, en donde tengo cuáles son las condiciones para llevar a cabo la observación. La temporalidad de la observación solo se va a aplicar una vez o cada 15 días o solo al inicio y al final o al inicio, en intermedio y al final. O sea, ¿cómo? Sistematizar los lapsos para los registros, o sea, en qué tiempo se va a ir registrando. Diseñar símbolos representativos de las acciones, o sea, hacer un código.
el formato de registro, o sea, hacer ese formato y considerar la actitud, el vestuario y la postura del observador. Elementos muy importantes para llevar a cabo, pues, esa observación. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a la observación? Hemos visto definición de observación, hemos visto tipos de observación y hemos visto también los instrumentos o dónde se va a recolectar esa información, y en este momento en específico estamos viendo la guía de observación, que es uno de los instrumentos que son muy útiles en la técnica de la observación. ¿Dudas o preguntas? Miss, yo tengo una duda. Sí, Emily. Entonces, ¿la observación va a estar con la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta? Sí, sí. Es una observación estructurada cuando la investigación es cuantitativa. Es una no estructurada cuando la investigación es cualitativa, y semi-estructurada cuando la investigación es mixta. Entonces, la observación se ocupa en cualquier tipo de investigación. Lo que va a cambiar es la forma de llevar a cabo esa observación dependiendo de el tipo de investigación. ¿Sale? Okay. Gracias. Ya casi está por terminar este pedacito de la clase. Entonces ahorita nos conectamos en la siguiente reunión y terminamos esta exposición de